plan desde hace mucho tiempo de invadir Siria, no es un plan nuevo, novedoso, se están encontrando con que la situación no va a ser del todo fácil. ¿Por qué? Es un plan que tiene mucho tiempo, ellos vienen revisando qué armas hay en Siria, es decir, qué potencia tiene Siria para la defensa. Y por supuesto que al darse cuenta que Siria es un país preparado, que con un ejército preparado, la cosa no está tan fácil. Pero lo importante aquí es señalar lo siguiente, esto es un plan que tiene mucho tiempo de preparación. Cuando Condoleezza Rice era secretaria de Estado del gobierno George Bush, ella anunció en la doctrina de seguridad nacional en el 2001, ellos anunciaron darle al Medio Oriente un nuevo rostro, construir el gran Medio Oriente. Y lo que ocurrió en Irak forma parte de ese plan que está ocurriendo ahora en Siria. Nosotros decimos que es Irak. Ellos pretenden elaborar el mismo guión de la película de la OTAN que filmaron en Irak, lo pretenden hacer en Siria, pero creo que las condiciones políticas y militares son un poco diferentes. Sí, yo quiero ver, para entrar también en el elemento internacional, el contexto internacional, que veamos el video a continuación, porque allí se ve un poco la posición del gobierno de Rusia. Vamos a verlo y regresamos aquí para que lo comentemos ahí. Yo le hago un llamado desde aquí, desde esta tierra tachirense, desde los Andes venezolanos, al pueblo árabe que vive en nuestras tierras venezolanas, al pueblo sirio que vive en nuestras tierras, a los pueblos palestinos que viven en nuestra tierra, a los pueblos del Líbano que viven en nuestras tierras y a los pueblos árabes en general. Cuando digo nuestras tierras, digo Venezuela, América del Sur, Centroamérica, el Caribe, y a los hermanos árabes del mundo, a los pueblos islámicos, que hagamos todo lo que haya que hacer para detener el ataque militar contra Siria, la guerra contra Siria, la destrucción de Siria, la división de Siria. No se justifica el ataque militar contra Siria. Bien, como podrán ver nuestros amigos en su casa, obviamente ese no era el gobierno de Siria, de Rusia, perdón, era el presidente Nicolás Maduro, haciendo un llamado a toda esa importante población árabe que hay en nuestro país, sirios, hermanos y hermanas, a que también formen parte entonces de esta lucha por la paz, que es lo que se está tratando de construir. ¿Qué pueden añadir a este discurso del presidente Nicolás Maduro? Bueno, en primer lugar, hacer nosotros como militantes bolivarianos un esfuerzo por mostrar la verdad de lo que realmente está pasando y en qué han estado consistiendo esos planes de cambiarle el rostro al Medio Oriente, de redefinir una estrategia para intervenir militarmente a Siria, y que forma también parte de las intenciones y de la utilización de mercenarios que lograron realmente, que han estado logrando en este tiempo desestabilizar el país con el objetivo, de debilitar la nación, con el objetivo de hacer aún más fácil todo este proceso de intervención. En este caso, nosotros como militantes bolivarianos ser portavoces de la bandera de solidaridad automática con el pueblo sirio, que está siendo víctima de una invasión mercenaria, apoyado por una escalada de manipulación y de farsa del imperio yanqui, del sionismo internacional ante el mundo, para tratar de justificar lo injustificable, una guerra más. Mira, Omar, una de las cosas que se decía previo a la invasión a Afganistán era que supuestamente allí estaba Al Qaeda, estaba Osama Bin Laden, y resultó que eso no era así. Resultó que, allí lo que habían eran unos gasoductos que eran necesarios reactivar para un paso de hidrocarburos por la zona. Luego dijeron que había armas de destrucción masiva en Irak. Todas estas son palabras que incluso ya les ha dicho, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro en su llamado de alerta al mundo. Decían que había armas de destrucción masiva en Irak y resulta que no era verdad. Mataron al señor Saddam Hussein y se agarraron el petróleo iraquí. Hoy dijeron lo mismo en Libia, que se había atacado la Plaza Verde, se utilizó para eso Al Jazeera, que lamentablemente ya no es un medio independiente, sino que está subyugado a Arabia Saudita. Y desafortunadamente a Qatar, quise decir. Y entonces ahora se está diciendo que hubo un uso de armas químicas. Ahora, en ese contexto, ¿es un interés político o también hay algo escondido que tenga que ver con los hidrocarburos, con los recursos naturales de Siria, o es un plan netamente sionista, Israel atentando contra Siria por no ser un país aliado? Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Erika, Ronald. Un saludo al diputado Dele Sabayar, presidente de la Federación de Entidades y Asociaciones Árabes de Venezuela, que está en Siria luchando. Así es. Nos agarró de sorpresa a todos.
Adelante. Ya vamos fuerza. a hablar sobre eso para Sí. que la gente se entere. Mira, en mi concepto es la mezcla de muchas cosas. Sin duda alguna que hay todo un plan en donde está envuelto el sionismo internacional aliado con sus potencias imperiales del occidente, llámese Estados Unidos y la OTAN, para hacerlo resumido. Sin duda alguna que Siria tiene una posición sumamente estratégica en el Mediterráneo asiático, y básicamente pues se está negociando fuertemente la construcción de un gasoducto que va a venir desde Rusia, y en donde, digamos, los sirios han preferido, digamos, en decisión soberana, en decisión digna, negociar lo que ellos han considerado prudente, que es hacer que ese gasoducto pase por Siria. Y digamos, eso ha creado, entre por supuesto muchas otras razones, de índole política, de índole económica, porque tenemos que entender que Siria es el bastión de la estabilidad, de la dignidad en toda la zona del Medio Oriente. Es decir, Siria está rodeada de puros países enemigos, a excepción del Líbano. Tiene límites con Israel, con Jordania al sur, al norte con Turquía. Todos son países enemigos y son, digamos, lacayos, perdóname la expresión, de las fuerzas imperiales occidentales. Son proimperialistas, pues. Entonces, realmente hay el vector energético que juega un rol fundamental, pero también hay el vector político, porque Siria es la última pieza del rompecabezas que le va a permitir a las fuerzas imperiales poder construir el mapa del Nuevo Oriente que ellos han soñado desde hace mucho tiempo. Fíjate, en contraposición a las pretensiones imperialistas de las potencias colonialistas occidentales del gobierno de Estados Unidos, está la posición del gobierno ruso. Estados Unidos está afirmando de manera categórica ya que en efecto sí, el gobierno de Bashar al-Assad utilizó armas químicas contra la población civil. Yo creo que el gobierno de Rusia piensa lo contrario. Vamos a ver precisamente qué es lo que dicen ellos y regresamos aquí para que ustedes lo comenten. Perfecto. ¿Sí? Internación mundial por presunto ataque químico perpetrado en Siria, que habría dejado cerca de 1.300 muertos, entre ellos cientos de mujeres y niños. Según organizaciones de derechos humanos, una población a las afueras de Damasco fue bombardeada por fuerzas del régimen de Bashar al-Assad con misiles cargados de gas nervioso, una sustancia prohibida por la Convención sobre Armas Químicas de las Naciones Unidas. Durante una sesión de emergencia, el Consejo de Seguridad de la ONU manifestó su preocupación y exigió claridad sobre el ataque, que sería considerado como el peor con armas de destrucción masiva registrado desde 1980. Mira, se volvieron a equivocar allí, pero bueno, no importa, nos da la oportunidad para comentar. Habíamos pedido este video por lo siguiente: ya hay toda una construcción de una matriz de opinión precisamente diciendo que el gobierno sirio, pues en efecto utilizó armas químicas contra la población civil. El gobierno sirio lo ha desmentido el propio gobierno, lo desmiente el gobierno de Rusia, lo desmienten otros gobiernos del mundo, pero queríamos ver esto porque este canal, hay que decirlo con toda responsabilidad, NTN 24 es uno de los canales más arrastraditos que hay en América Latina, totalmente servil a esas matrices de opinión que genera toda una red transnacional mundial de telecomunicaciones, liderizada por CNN, donde está Caracol en Colombia, NTN 24 como estamos viendo allí, canales como algunos que hay aquí en Venezuela también, no los voy a nombrar, pero sabemos pues, y esta es la información que están dando. La información que están dando es que sí, que el gobierno de Siria es criminal, que utilizó armas químicas contra la población civil. Es decir, el efecto mediático, la guerra de cuarta generación, ¿qué incidencia puede tener en este conflicto? Yo quería agregar lo siguiente: en 1991, cuando se acomete la primera guerra del Golfo, la guerra la tormenta del desierto. La tormenta del desierto, los medios de comunicación social, las grandes transnacionales de la comunicación justificaron esa guerra, y luego la invasión y luego el bloqueo a Irak. Eso mismo ocurrió en el 2001 con las Torres Gemelas. Eso fue la justificación para invadir Afganistán y luego Irak. El uso de las armas químicas o la fabricación de las armas químicas por parte del gobierno de Irak fue la excusa para invadir un país, asesinar a cientos de miles de personas, millones de personas, y destruir la infraestructura del país y robar y saquear el legado cultural de la humanidad que estaba en Irak. Ese mismo guión, esa misma receta es la que están aplicando con Siria. Es decir, están señalando de manera mentirosa que hay allí fabricación y uso
de armas químicas en contra de y usadas en contra de la población civil, es decir, del gobierno contra su propio pueblo. Están llamando ellos a un grupo de mercenarios terroristas, ¿no? Claro. Bueno, pero además los mercenarios terroristas son pagados por Estados Unidos, son unos fundamentalistas al pie y de rodillas de la CIA, como era Al Qaeda, y que le sirvió muy bien a Estados Unidos. A eso quería ir también. Que sí, lo estaban buscando, era sencillamente la excusa, Osama Bin Laden fue una excusa para ellos destruir, y es lo que están haciendo en este momento en Siria, utilizando mercenarios financiados por Washington, armados por Washington, para crear este caos en Siria y justificar entonces una invasión, el asesinato criminal de la población civil, de mujeres y niños, que es lo que está ocurriendo, la destrucción de la infraestructura y además de eso, la simplificación de ese trabajo que ellos están acometiendo en el Medio Oriente, que es sencillamente construir un Medio Oriente a su imagen y semejanza que les permita a ellos avanzar en los planes de expoliación de los recursos y avanzar en la dominación política en el Medio Oriente y en el mundo. Yo quería profundizar un poco en algo que decía Erika, ¿no? Era el tema de la excusa, Al Qaeda como excusa, y en lo que está diciendo Indu, entonces resulta que estaban buscando a Al Qaeda supuestamente por un atentado, pero resulta que Al Qaeda, bueno, sabíamos en aquel momento, muchos lo dijimos, trabajaba para la CIA, ellos decían que ya no, bueno, y aparece ahora en guerras como Libia, en escenarios como Irán, como Afganistán, es decir, pero luchando en contra de los intereses de los pueblos árabes y a favor de los intereses de Estados Unidos. Es decir, un circo transnacional que lamentablemente cobra la vida de millones de personas, de miles, cientos de miles de personas. Así es, ¿no? El diseño de formatos de intervención, de esquemas de intervención, que en este momento nosotros podemos ver la combinación, precisamente entender lo que sucedió en Irán en el 2013, lo que sucedió en Libia, como también comentaba Erika, la excusa y la mentira, el engaño que se hace que se impone a través de la industria de la más media internacional dominada por ellos. Bueno, trata de justificar lo injustificable, trata de excusarse para cumplir realmente sus objetivos en el país, que en primer lugar es, bueno, tener el dominio geopolítico, geoestratégico de la región, la utilización y la exploración de sus recursos naturales, pero también de dividir el mundo árabe para crear esa nueva cara al mundo árabe basado en pequeños califatos, basado en pequeñas divisiones, que se utiliza de una u otra forma también la excusa religiosa para poder potenciar este conflicto que fue originado precisamente por los mercenarios que invadieron Siria y que han estado asesinando y utilizando, ellos lo han dicho, han utilizado armas químicas, han utilizado armas de todo tipo, creando el terror sin objetivos concretos, solamente asesinando a miles y a miles de civiles y de inocentes. Y justamente el contexto en este momento es que el gobierno de Bashar al-Assad, junto a su pueblo milenario de lucha y de resistencia, ha estado avanzando en la recuperación y el control del territorio, y en este momento donde han ido forzando ese esquema, porque es una especie de combinación del esquema de intervención en Libia con lo que sucedió en Irak, precisamente por eso crear un escenario en el que Siria sea atacado por la comunidad, por las industrias de comunicación y la industria cultural a nivel internacional, para poder justificar una mentira más, una farsa más. Tenemos que hacer un corte, pero hay tres temas que tenemos que tocar. Primero, la posición de Egipto. Digamos, en este momento hay un gobierno allí, un gobierno militar, que tenemos entendido, según algunos cables internacionales, ha bloqueado el paso por el canal de Suez. Queríamos sus opiniones sobre ese tema, porque justamente se decía que, bueno, que algunos de esos militares que están en Egipto aparentemente serían militares naceristas, partidarios de Gamal Abdel Nasser. Hay quienes dicen que no, que son, bueno, unas personas que han venido masacrando al pueblo, no solamente a los hermanos musulmanes, que son un partido también de derecha y pro-imperialista, pero bueno, todas las consideraciones que se tengan que tomar sobre ese sentido. En segundo lugar, tendríamos que hablar del diputado venezolano de origen sirio, Adel El Zaballar, del cual había estado conversando en la primera parte del programa nuestro invitado Miguel Fatal, y que, bueno, justamente ha dicho en nuestra Asamblea Nacional que se va a quedar en Siria, donde en este momento estaba visitando a su madre, para poder pelear junto a su pueblo, agarrar un fusil para poder defender a su patria. Bueno, todas estas cosas las vamos a estar conversando al regreso de este corte que vamos a hacer, y tenemos que informarle a toda nuestra audiencia que nuestra compañera Tania Díaz va a estar un tiempo alejada del aire, está cumpliendo unos compromisos personales, y por eso Mesa Informativa va a estar al menos una pequeña temporada hasta las 6:30 de la tarde con nuestra compañera Jessica Sosa, nuestro compañero Ronald Muñoz y esta humilde servidora Erika Ortega Sanoja. Vamos a un corte y ya regresamos con más de Mesa Informativa.
canal de todos los venezolanos. Destruido en pleno vuelo un avión de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo. Detrás de estos hechos está la CIA. Las acciones criminales ejecutadas por el terrorista más buscado en Latinoamérica. Posada Carriles y Orlando Bosch eran piezas claves de aquella red terrorista, cuyas huellas perduran hasta hoy en la historia. Injerencia, la invasión silenciosa. Posada Carriles, primera parte. Hoy a la medianoche por Venezolana de Televisión. Pórtate bien, vamos ahora. Chao. Hola. ¿Qué haces este día así? ¿No se supone que íbamos a ir a tratar hoy? No puedo, tengo que ir al banco, pagar el teléfono, pagar los impuestos. Pero para eso está Tesoro en línea. Vive tu vida al máximo. Tesoro en línea, fácil, rápido y seguro. Pero apúrate, no te quedes atrás. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. De niño, un día el río me llamó y sin querer me perdí. Fue allí cuando entendí que la fuerza de todos los seres humanos está en querer hacer las cosas. Hoy Ciudad Bolívar mostrará su casta, su estirpe, su corazón y lograremos ganar la candidatura para organizar la mayor justa deportiva de nuestro continente. Cada venezolano tiene el compromiso de abrir su corazón y demostrar que somos los mejores anfitriones. El deporte nos une, somos panamericanos. La gran misión Negro Primero, creada por el comandante Chávez desde La Habana en sus últimos días de vida, está demostrando que es eficiente. Y además, que es la fórmula, pues. Gran misión Negro Primero, ejecutada a través del gobierno de eficiencia militar de calle, que nos permite atender, bueno, a las parturientas, a las mujeres parturientas que son las madres de los hijos de la familia militar venezolana. Nos permite atender con recursos que tenemos la mejoría de la infraestructura, la ampliación de la infraestructura de todas las unidades militares. Por primera vez en Venezuela, un presidente de la República conduce su propio programa de opinión y participación popular con el único interés de escuchar el clamor del pueblo. Buenos días a todos ustedes, hombres, mujeres y niños de la patria de Bolívar, esta patria que renace, esta patria que se encuentra en pleno proceso de resurrección. Así comienza el 23 de mayo de 1999 en Radio Nacional de Venezuela, un programa especial que hace historia en América Latina y el mundo. Aló Presidente, conducido por el comandante supremo Hugo Chávez. Gracias por su amor y un abrazo. Por primera vez, un jefe de Estado se comunica de manera directa con un pueblo que revoluciona un cambio para el país. ¿Aló? Aló, sí, aló. Señor presidente. Lucrecia, dime, hola. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, mi problema es el siguiente, es un problema agrario, señor presidente. Ajá, dime. Me interdictaron para quitarme las tierras de la parte donde yo estoy y quiero su ayuda. Bueno, Lucrecia, cuéntame. También allí hay unas tierras que nosotros queremos, señor presidente, donárselas a usted para que se hagan beneficios para la comunidad. Mira, Lucrecia, bueno, muchas gracias por tu intención y que forma parte del espíritu de solidaridad que se está despertando por todo el país. El éxito del espacio dominical impulsa su evolución al formato audiovisual. El 27 de agosto del año 2000, la edición número 40 comienza a transmitirse por televisión. No hay programa más visto en Venezuela. No hay programa más oído en Venezuela. No hay programa más largo en Venezuela.
13 años de transmisión, 378 domingos dedicados a la construcción en colectivo, al intercambio político e ideológico, al amor por un pueblo, por el pensamiento bolivariano y por la consolidación de la patria grande. Aló Presidente, legado inmortal de la Revolución Bolivariana para las y los venezolanos. Amazonia Films presenta. Al fin viene mi Lolita chiquita. No me llamo Lola, abuelita. Se llama Manuela como mi papi. Igual es nombre de hombre. ¿Quién sois? Manuela. No te pregunté cómo te llamas, sino quién sois. Tus papás son comunistas. En el nombre de la hija. Búscala en carteleras. Estreno 6 de septiembre. Venimos hoy al 23 de enero. Agosto de comuna, septiembre de comuna, aquí estamos. Esta es la segunda etapa de gobierno de calle, que es el gobierno comunal. Las abejas, decíamos nosotros. Como el Panal 2021 es esa concepción de que la abeja madre es la comunidad y la miel es el beneficio que esas abejas laboran día a día para que la comunidad sea el fruto pues que ella goce. Las comunas tienen que ser la nueva potencia económica abajo, en la base del pueblo, potenciando la capacidad de trabajo solidario, la productividad, la cultura y el valor del trabajo, trabajo y más trabajo. He decidido que el Ministerio de las Comunas se transforme en un ministerio exclusivo y será el Ministerio de las Comunas y los movimientos sociales populares de Venezuela. Yo he decidido crear una superintendencia social, una superintendencia nacional para la protección social que agrupe todas las misiones y grandes misiones que tenía este ministerio, que son de gran peso. La fórmula clave, la respuesta clave para comprender cómo va a ser la democracia en el siglo XXI la dejó Chávez y se llama consejos comunales, comuna, poder comunal, poder popular, democracia comunal para todo el mundo. Seguimos al aire en Mesa Informativa y tenemos que comentarles que en este momento tenemos en línea al diputado Adel El Zaballar, quien se encuentra desde Siria comunicándose en vivo y directo con nosotros vía telefónica, y le damos la bienvenida a Mesa Informativa. ¿Usted nos escucha, diputado? ¿Nos escucha? Bueno, desafortunadamente por ahora no tenemos la conexión, sin embargo estamos seguros de que vamos a tenerla en cualquier momento. Recordamos, estamos hablando en este momento sobre Siria, quien está, un país árabe que está en este momento en la mira del imperio. Y justamente tenemos aquí a tres invitados especialísimos para hablar sobre ese tema: Omar Nasser, Hindu Anderi y Miguel Fatal. Decíamos antes de irnos al corte que hay un factor muy importante en este momento. Se trata de la posición de Egipto. Hay un general que ha impedido aparentemente el tránsito por el canal de Suez de las potencias extranjeras. Por lo tanto, en vía marítima no podría realizarse, al menos sin enfrentarse a Egipto, una intervención. Bueno, Miguel. Sí, yo creo que Egipto, en nuestra opinión, en la opinión de la Federación Árabe, está jugando un rol finalmente de panarabismo y de dignidad después de múltiples acontecimientos a los que ha sido sometida. Tenemos que recordar que todo lo que está pasando en estos momentos en Egipto casualmente empieza a ocurrir luego de que Mohamed Morsi, el depuesto presidente, declara el cierre de la embajada de Siria en el Cairo, ¿no? Y eso, en mi opinión, despertó las conciencias de las grandes mayorías, de las grandes masas egipcias que todavía recuerdan
con mucho cariño, con mucha fortaleza, aquel panarabismo árabe desarrollado por Gamal Abdel Nasser, ¿verdad? En donde llegaron incluso Egipto y Siria a unirse en una sola nación, la República Árabe Unida, en 1968. Entonces, bueno, el cierre del canal de Suez, si bien lo que va a impedir es que las embarcaciones que están en el Golfo Pérsico puedan pasar por el canal de Suez, lamentablemente hay embarcaciones enfrente de las costas mediterráneas de Siria, ¿no? Y bueno, lo que va a limitar un poquito es el traslado de nuevas tropas, pero es un gesto que definitivamente enaltece, digamos, la conciencia egipcia panárabe, ¿no? Y es lo que debemos resaltar en este sentido. ¿Ustedes coinciden con él? Sí, yo creo Hay un golpe de Estado, como fue denunciado contra Mohamed Mursi. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo para nosotros los venezolanos, que de repente escuchamos diversas tendencias dentro de la misma izquierda venezolana y dentro de la misma comunidad árabe, que de repente en algunos momentos, bueno, dicen estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Cuál es la posición de cada uno de ustedes? Bueno, yo creo que digamos el tema es un poco más complejo como para resolverlo en breves minutos, pero sí se puede decir lo siguiente. Efectivamente hubo allí un levantamiento de un sector en Egipto que estaba en contra de las políticas entreguistas de un gobierno encabezado o dirigido por los hermanos musulmanes, que a todas luces y gracias a, digamos, la mediática internacional fue colocado en el medio, pues, de la vorágine informativa como un gobierno progresista. Pero en su práctica demostró que además tenía preparado acciones políticas para entregar los recursos y la administración de los recursos de Egipto a las empresas transnacionales. Eso está allí demostrado. Lamentablemente en la confrontación ha habido, por supuesto, pérdidas humanas, que una vida es igual que 5 millones, que 57 decimos nosotros siempre. Pero esa es la situación. Ahora, lo que señalaba Fatal es cierto, o sea, la posición que ha asumido en este momento Egipto con relación a cerrar el canal de Suez y a manifestarse en contra de lo que está ocurriendo en Siria, pues nos abre a nosotros otra dimensión de lo que allí está aconteciendo y cuál es la posición de ese gobierno. Posición. Bueno, es sorpresivo para quienes creían que lo que estaba ocurriendo en Egipto era un golpe de Estado de unos de la CIA o de derecha en contra de los pobres hermanos musulmanes, ¿no? Por supuesto que es sorpresiva. Sorpresiva no es para quienes estaban expectados frente a lo que allí podía ocurrir. Ahora fíjate, ahí la movilización de los submarinos y de todas esas naves no es de ahorita. Claro. O sea, eso tiene ya tiempo. Claro. Tiene mucho tiempo, desde antes de que se señalara el tema del uso de las armas químicas. Ya Estados Unidos y sus aliados estaban en ese complot, porque definitivamente ese plan estaba sencillamente anunciado con bastante tiempo, ¿no? Mira, tú sabes que el presidente Nicolás Maduro estuvo recientemente en una actividad deportiva y allí ha venido generando una serie de declaraciones, y entre ellas parte de lo que escribió en Twitter se lo vamos a reseñar en este momento, que no tiene precisamente que ver con el tema, pero es noticia a esta hora. Todos a apoyar la Selección Nacional de Baloncesto en el premundial. Retuitea a nuestra querida Teresa Maniglia una foto que fue tomada allí. No sé si tenemos la foto, pero seguramente más adelante lo vamos a tener. Dice: gracias a Chávez tenemos esta generación de oro. Otra foto que coloca allí con la leyenda de generación de oro, victoria popular. Y por último, hace 13 minutos escribió: compartí un buen momento con los y las atletas que me regalaron esta chaqueta vino tinto. Gracias. Bueno, allí son las fotos que ustedes podrán obtener directamente desde la red social Twitter, escritas por el presidente Nicolás Maduro Moros, quien se espera esté participando también en otras actividades más adelante. Les recordamos a ustedes la oportunidad que tienen a través del Twitter Ronald M. Caracas y Erika Osanoja de hacer preguntas a nuestros invitados el día de hoy. Claro que sí, y precisamente, Omar, yo quería avanzar un poco más en el tema y quería decirte, quería preguntarte, ¿a qué se debe, digamos, ese incremento de las hostilidades por parte de Estados Unidos, básicamente, de las potencias colonialistas contra el gobierno sirio? Porque ahí había como, digamos, un nivel de expectativa en función de lo que hicieran sus mercenarios en esa guerra civil provocada por esas potencias, esa guerra civil que generaron. Parecía que todo se iba a quedar allí. Ahora de repente como que aprietan el acelerador y dicen, no, vamos para Siria, vamos a intervenir en lo que pudiera ser una estrategia muy similar a la de Libia, donde ellos mandaron a los mercenarios como infantería y bombardean para debilitar las posiciones
del ejército regular de ese país. ¿Qué está pasando allí? Nosotros debemos recordar en primer lugar que este conflicto originado por el imperialismo yanqui, el sionismo internacional, tiene 29 meses, 2 años y medio, en que se han ido forzando una importante maneras de intervención, probando esquemas. No podemos nosotros olvidar el papel de la ONU, el papel que ha jugado la ONU en este caso, y también el papel del pueblo sirio, que ha repelido, que ha estado en profunda resistencia en contra de estos mercenarios, que sin duda es la herramienta, el instrumento que ha estado utilizando el imperialismo yanqui en estos últimos invasiones e intervenciones en el mundo árabe, para poder realmente facilitar el tema de la intervención. Pero el avance realmente y el control por parte del gobierno sirio, por parte los niveles de conciencia que ha alcanzado el pueblo sirio en la defensa de la patria, ha jugado sin duda un papel fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque a medida que va pasando el tiempo, justificar y entender y poder plantear a la comunidad internacional y esta guerra que es injustificable, se ha vuelto mucho más difícil para el imperialismo yanqui, que sabemos que ha estado intentando de todas maneras poder imponer una verdad, una realidad totalmente falsa. Indo hablaba allí y decía que bueno, que ellos como que echan para adelante, echan para atrás la posición de Rusia y China en estas reuniones que se han dado los últimos días en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Pudieran tener algo que ver con eso? Sí, en todo este tiempo la posición especialmente de Rusia, que en el caso particular del uso de las armas químicas que el gobierno ha entregado a la ONU, el gobierno sirio, pruebas de que han sido los mercenarios, que no son rebeldes, son mercenarios financiados, pagados, entrenados, terroristas, que son parte del fundamentalismo islámico, que han estado creando todo este nivel de guerra y de asesinato en Siria. Es decir, nosotros podemos partir en este momento que no la tienen para nada difícil el imperialismo yanqui, el sionismo internacional y sus aliados occidentales en la OTAN, porque precisamente el nivel de conciencia del pueblo sirio, el nivel de participación también de los gobiernos que han estado, el gobierno del Líbano que ha estado y el Hezbollah, la resistencia del Líbano han estado planteando solidaridad automática y pública al pueblo sirio, ha fortalecido también todo este movimiento, toda esta solidaridad, que nosotros también tenemos responsabilidad. Nosotros como venezolanos y bolivarianos no podemos ver ajeno esta situación actual en Siria. Debemos asumirla como nuestra, porque precisamente parte de todo ese plan del que hablaba Indo al principio, que también incluye y nosotros debemos sentirnos también amenazados, también siendo parte de uno de los puntos focales de este plan, porque estamos levantando y hemos enarbolado las banderas del antiimperialismo, de la guerra en contra del sionismo internacional, que es precisamente uno de los elementos definitorios que definen por qué realmente el gobierno de Bashar al-Assad es un gobierno que está siendo blanco de la invasión y de la intervención sionista imperialista. Fatal, él tocaba un tema importante. Después de Afganistán, Irak, Libia, vendría Siria, tal vez Irán y después Venezuela. Ahora, el presidente Nicolás Maduro decía que tal como sucedió en el año 2002, se intentó asesinar a Chávez en ese año para luego irse a la guerra de Irak. En estos momentos vimos cómo en Venezuela se produjo un intento de asesinato del presidente, de la primera magistratura del Estado venezolano, y en paralelo se está generando toda una nueva arremetida contra el Medio Oriente, específicamente los países que les son incómodos. Entonces, ¿qué debemos esperar los venezolanos con una situación como esta? ¿Qué debe saber esa persona que nos está observando en este momento? Conciencia y más conciencia. Nosotros tenemos que ir aprendiendo de las lecciones que se están aprendiendo hoy en el sagrado territorio de la República Árabe de Siria y en general en todo el Medio Oriente, que está siendo atacado por el imperialismo, digamos, mundial y el sionismo internacional. Erika, evidentemente es fundamental que el pueblo sirio y el gobierno sirio y el ejército sirio, que están, gracias a Dios, en indivisible unión, salgan airosos de esta batalla. Yo soy uno de los convencidos que cuando tú tienes un gobierno, un pueblo y un ejército unido, no hay fuerza en el planeta Tierra que pueda doblegarlo. Y nosotros tenemos que, gracias a Dios, conservar, como lo ha dicho nuestro camarada el presidente Nicolás Maduro, esta tierra venezolana y esta tierra suramericana y caribeña como una tierra de paz. Y eso se logra creando conciencia cada vez más fuerte y aislando
a todos los focos de rebelión que empezaron, para que quede muy clarito, el último foco de rebelión fue el 14 y 15 de abril, cuando este señorito Capriles desconoció de la manera más brutal la victoria clara, diáfana y enfática de nuestro presidente Nicolás Maduro. El próximo intento, créanme, va a ser en las elecciones municipales del 8 de diciembre y tenemos que estar preparados para eso. Hay gente... ¿Cómo? Con unión, con conciencia y con patriotismo. Hay gente ligada como al nos sionismo. legó Hugo Chávez. Hay gente ligada al sionismo internacional en estos liderazgos, entre comillas, esta dirigencia opositora, ¿no? Claro que pero sí lo hay. Ayer Leopoldo López supuesto. Abiertamente el señor Enrique Capriles reconoció y apoyó la invasión militar a Siria. Yo le hago un llamado a la oposición venezolana responsable, que sé que la hay. ¿Dónde la hay? Porque es que yo vi, por ejemplo, ayer al señor Henry Ramos Ayub diciendo, tuvimos un impasse allí a Twitter, ¿no? Me disculpan que hable de mi primera persona, pero él decía, bueno, llamaba a Bashar al-Assad carnicero. Y yo le decía, bueno, carnicero era Rómulo, que decía disparen primero y averigüen después. Y ustedes nunca le dijeron nada a Rómulo, y por lo tanto, y aún así, incluso enlantecen su figura y se la pasan hablando de Rómulo Betancourt como el padre de la democracia, ¿no? Entonces, de verdad, hay dentro de la oposición hay alguien que se deslinde, que se separe del sionismo internacional y asume una posición seria. ¿Quiénes son? ¿Qué partidos son? No lo sabemos. Nosotros tenemos que tener fe de que así es, y si no es así, pues tenemos que prepararnos para poder pasar bien esta situación y mantener la paz del país. Claro, que yo siempre lo digo en todos los programas e insisto en este tema. Una cosa es esa dirigencia de la derecha o parte de esa dirigencia de la derecha, y otra cosa es el pueblo, esa parte del pueblo que puede estar insatisfecho con una de las políticas del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario, y vota en contra, o víctima, como tú señalas el otro día, de una campaña brutal mediática de terrorismo psicológico contra el pueblo venezolano, y odia al gobierno bolivariano. Ni siquiera algunos no saben ni muy bien por qué, pero en todo caso gran parte de esa parte del pueblo, de ese sector del pueblo, no es amante de la paz, de la guerra, perdón, no es amante de la guerra, no quiere la guerra, lo que quiere en su país es paz y quiere paz para el mundo. Yo creo que hay que hacer un llamado a esa gente a que se deslinde de posturas como lo que tú acabas de decir de Leopoldo López, donde él dice abiertamente que él apoya una intervención militar en Siria, o Capriles Radonsky también lo dijo en la campaña, ¿no? Sí, pero no solamente en la campaña. Capriles Radonsky, cuando era alcalde de Chacao, enviaba a sus policías de la policía de Chacao a entrenarse a Israel, y nosotros, de Baruta, nosotros fuimos, y de Chacao. Leopoldo López de Chacao y Radonsky de Baruta, ¿cierto? Sí, ambos. Y en la alcaldía de Chacao había un acuerdo con las alcaldías latinoamericanas de enviar a sus funcionarios a entrenarse a Israel. Ellos están vinculados con el sionismo, porque además el sionismo es un movimiento internacional de expansión, de apropiación indebida de los recursos naturales y de las tierras de los pueblos. Además hay un vínculo por allí con Uribe Vélez, ¿no? Paramilitares, algunos estaban en Libia, se vio en videos, ¿no? Nosotros aquí hablando de la conciencia que señalaba Fatal y que hablaba también Nasser, ayer se constituyó un movimiento amplio de solidaridad con Siria. Estuvimos allí y muchos movimientos de Caracas, del interior de la República, comenzaron desde hoy a realizar actividades. Nosotros el día martes a las 6 de la tarde en el Complejo Cultural Parque Central vamos a realizar un acto de solidaridad con Siria. Mañana a las 9:30, el de Parque Central es el martes a las 6 de la tarde, pero mañana a las 9:30 de la mañana vamos a estar en la esquina del Chorro, en la Plaza de los Saberes, con el embajador de Siria. Vamos a generar allí, una rueda de prensa, vamos a manifestar nuestra posición respecto a lo que está pasando y anunciar también el cronograma de actividades que se van a estar desarrollando, que como decimos, pues es con la participación de un amplio colectivo que hemos denominado Movimiento Venezolano de Solidaridad con Siria. Nos vamos, Nasser. Bueno, lo importante es la conciencia de nuestro pueblo, que nosotros realmente podamos ser portavoces de la verdad de la situación que vive el pueblo siria y alzar nuestra voz contestataria y de protesta en contra de cualquier intervención del sionismo internacional y del imperialismo yanqui. Fatal. Bueno, todo pueblo que quiere ejercer su dignidad y su soberanía va a ser víctima de este tipo de ataques atroces. Tenemos que irnos preparando porque la dignidad y la soberanía no se negocian. Viva Siria, viva el pueblo sirio, viva el gobierno sirio. Que viva. Gracias, Erika. Y ese llamado a todos los venezolanos y las venezolanas
a construir la paz, a oponerse a la guerra esté donde esté, y ese apoyo a nuestro gobierno revolucionario que se ha manifestado de forma firme contra la intervención militar de esas potencias colonialistas en Siria. Yo creo que todo el mundo tiene que oponerse a la guerra, sea donde sea, y por supuesto un llamado también a los gobiernos de la UNASUR a tener una posición firme allí contra esa intervención genocida de las potencias colonialistas de siempre. Es mentira que caerle a bombazos a un pueblo porque supuestamente se usaron armas químicas va a hacer que un gobierno legítimo pues se retire. Esas pretensiones que se están generando en Siria y que por las cuales algunos aquí en nuestro país se relamen los bigotes, eso no va a ocurrir en Venezuela, no va a ocurrir en la patria de Bolívar, así lo digo. En la patria de Chávez. Viva Chávez. Mañana Chávez. nos Viva vemos en Bolívar. Mesa Informativa y gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos a las 5 de la tarde bien temprano. Chao, chao. Chávez es un gran colectivo.